Hola, en este vídeo vamos a ver cómo es la arquitectura de las aplicaciones. Las aplicaciones web que interaccionan con HTTP suelen diseñarse con tres capas. La interacción con otros protocolos puede estar desalineada con este modelo. La capa 1 o de presentación, donde está la interfaz de usuario que dan las aplicaciones de cliente, se corresponde con la vista de MVC. En el navegador, estas aplicaciones se diseñan con HTML, CSS y JavaScript y en móviles con tecnologías y frameworks especiales. La interacción entre cliente y servidor se realiza con HTTP, pero a través de la interfaz uniforme, solamente con POST, GET, PUT y DELETE. La capa 2 o lógica de la aplicación web es la que define cómo se procesan las solicitudes HTTP y corresponde a lo que son los controladores de MVC. Y por último, la capa 3 o de persistencia es donde está la base de datos que guarda los recursos que son procesados por los controladores y se corresponde con el modelo de MVC. HTTP trabaja sobre TCP, pero solicitudes y respuestas pueden perderse porque TCP en ciertas situaciones necesita reiniciar la conexión, por lo que una solicitud puede llevar a varias ejecuciones de esa transacción solicitada en el servidor. Si todo va bien o se pierde la solicitud, la transacción solo se ejecutará una vez, como muestra este diagrama de aquí. Pero si lo que se pierde es la respuesta y hay retransmisiones o retrasos en los envíos, una solicitud puede llevar a varias ejecuciones de la transacción. Es importante por ello estudiar la idempotencia, seguridad y cacheabilidad de las primitivas de la interfaz. Una primitiva es idempotente si el resultado es independiente del número de veces que se invoca. Por ejemplo, x igual a 2 dejará siempre el valor 2 en la variable x independientemente del número de veces que se ejecute. Pero si x tiene 1 y ejecutamos x igual a x más 1, ya no tenemos una operación idempotente. Las operaciones asociadas a una interfaz REST deben ser idempotentes. Por ejemplo, cuando utilizamos PUT debemos hacer solamente asignaciones de este tipo, que es lo que se realiza cuando enviamos parámetros en la query. Y con eso garantizamos, por ejemplo, que las operaciones PUT se hacen idempotentes. Las transacciones son seguras cuando no modifican nada en el servidor, como hace la transacción GET, que es la única que es segura de la interfaz uniforme. Y por último, las transacciones son cacheables cuando las respuestas pueden ser guardadas en las caches y servirse desde las caches. Esto ocurre siempre para las transacciones GET y en algunos otros tipos de respuestas pues también pueden cachearse en ciertas situaciones, pero es un tema que hay que gestionar con cuidado. En interfaz uniforme tenemos que en el caso de POST pues hay que darlo con mucho cuidado porque ni es idempotente, puede duplicar recursos, ni es seguro ni es cacheable. GET, en cambio, es una primitiva con muy buenas características, es seguro, cacheable e idempotente y por lo tanto es una muy buena noticia porque la mayoría de las transacciones que circulan por la red son de tipo GET y además son las que más tráfico llevan porque son las que llevan los recursos de los servidores a los clientes y por lo tanto gestionándolo adecuadamente se puede hacer mucha ingeniería de tráfico en Internet. PUT en principio no es idempotente, pero se puede hacer idempotente si está bien diseñado, con un mecanismo como este de aquí. Y DELETE es idempotente porque, bueno, pues aunque borremos dos veces un valor, pues el servidor queda en el mismo estado. El método y la ruta de una solicitud identifican el tipo de servicio que un cliente está solicitando a un servidor. Y el conjunto de métodos y rutas que admite un servicio definen la interfaz de ese servicio. Algunas primitivas las atiende el servidor estático y otras el servidor programable. El servidor estático sirve recursos estáticos a través de primitivas GET únicamente. Los recursos estáticos son ficheros que se identifican por la ruta que llega y que están en el directorio de recursos. Las rutas de los recursos estáticos no deben coincidir con las rutas del servidor programable porque eso llevaría a conflictos en el servidor. Las rutas del servidor programable se suelen, mejor dicho, mapear con las convenciones de nombres que se utilizan en la base de datos. Por ejemplo, si tenemos una tabla de usuarios y queremos acceder a la lista de todos los usuarios, ponemos get y el nombre de la tabla de usuarios. Mientras que si queremos acceder a la información de un solo usuario, lo que se suele enviar es una primitiva get con el nombre de la tabla de usuarios y el identificador de ese usuario.
Cuando queremos crear un nuevo recurso en una tabla, eso se hace con una primitiva post, el nombre de la tabla y luego los valores en la query con los que queremos que se inicialice el recurso. Para actualizar lo mismo, pero aquí hay que identificar el recurso dentro de la tabla que queremos actualizar. Y para borrar también hay que identificar el recurso que queremos borrar dentro de la tabla. Esto sería para la tabla de usuarios, para la tabla quizzes sería exactamente lo mismo, y cuando se quieren manejar recursos que están asociados por una relación, se suele utilizar la combinación de esto. Por ejemplo, que significa obtener el quiz 1 que está asociado por la relación al usuario 2. Y así seguiríamos generando pues todo el mapa de nombres de la interfaz del servidor programable. REST, acrónimo de Representational State Transfer, es una arquitectura de aplicaciones distribuidas que Roy Fielding desarrolló en su tesis doctoral que defendió en el año 2000. En esta arquitectura, el servidor guarda en el cliente el estado de la interacción con ese mismo cliente. Por ejemplo, una página HTML de una aplicación web representa un estado y unas operaciones, que son los hiperenlaces clicables, que al hacer clic en ellos realizan una transacción HTTP con el servidor que devuelve el nuevo estado en la respuesta. El estado de la aplicación se puede enviar al cliente de diversas formas. Puede ser una página HTML que codifica el nuevo estado y además lo muestra visualmente al usuario. Las páginas HTML contienen parámetros ocultos, que son variables adicionales, que vuelven al servidor al hacer clic en ese hiperenlace. También se puede enviar el estado en forma de datos JSON o XML cuando tenemos lo que se llama aplicaciones web en HTML, CSS y JavaScript, o también conocidas como SPA o Single Page Application, donde el programa JavaScript es el que genera las transacciones HTTP y el que recibe los datos y los guarda en sus variables. De esa forma el estado se guarda de forma mixta entre el programa HTML y las variables de JavaScript. El estado se puede enviar también en forma de cookies, que son variables de la aplicación de servidor que el servidor configura a través de unos parámetros de la cabecera de la respuesta en el cliente. Esa cookie, una vez configurada, vuelve al servidor en todas las solicitudes posteriores que el cliente realiza con el servidor. Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar sesiones. Son la forma más habitual y eficiente, aunque no son totalmente REST. Las aplicaciones que siguen la arquitectura REST se implementan normalmente siguiendo lo que se denominan los principios de una arquitectura orientada a recursos, o ROA, como son el principio de direccionabilidad de recursos, que significa que un recurso de un servidor, tanto si es estático como programable en una base de datos, se identifica siempre unívocamente por su URL, que se suele denominar el permalink. También hacen uso solamente de la interfaz uniforme de las primitivas get, post, put y delete para gestionar los recursos. Son sin estado en el sentido de que el estado está guardado en el cliente, nunca en el servidor. Y eso permite utilizar protocolos sin estado como HTTP, donde el protocolo envía siempre el nuevo estado en la respuesta en un formato normalizado como HTML, JSON o XML. Los protocolos sin estado son muy eficientes y permiten generar servicios muy escalables, porque la respuesta a cada solicitud se genera solamente con los datos que vienen en la solicitud o están en el recurso asociado a dicha solicitud. Las aplicaciones, digamos, de una arquitectura orientada a recursos también son hiperconectadas, que manejan una representación visual del estado que contiene tanto los datos como las operaciones que se pueden realizar, que son los hiperenlaces clicables. Las primeras aplicaciones hipermedia web representaban todo el estado que el servidor manda al cliente en HTML. Esto es muy ineficiente, genera tráfico innecesario y además aumenta la latencia, por lo que HTML ha evolucionado hacia las actuales aplicaciones web, también conocidas como Single Page Applications, donde el HTML se complementa con la hoja de estilos CSS y el programa JavaScript, que es el que interacciona con el usuario, genera como respuesta a ese usuario páginas HTML al vuelo con la representación visual del estado, envía además solicitudes HTTP utilizando Ajax que devuelven los estados o cambios de estados en el servidor, normalmente en JSON, y esos cambios son guardados en variables del programa, por lo que el estado en el que está el cliente
pasa a tener dos partes. Por un lado es la aplicación web que está guardada en ese momento en el cliente y por otro son estas variables donde se guarda el estado que manda el servidor. Ajax es la tecnología que ha permitido enviar transacciones HTTP desde JavaScript de forma que ya no solo se pueden mandar haciendo clic en hiperenlace, sino que también se pueden enviar desde el programa con Ajax. Inicialmente estas transacciones se generaban con un objeto XML HTTP request, que es bastante engorroso de manejar, pero desde JavaScript 6 se utiliza fetch, que es una función asíncrona que envía una solicitud y recibe la respuesta como una promesa, y es muy cómoda de utilizar en programas JavaScript. GraphQL es una tecnología que ha aparecido recientemente y que compite de alguna forma con el paradigma REST. Permite consultar las bases de datos del servidor directamente desde el cliente con un lenguaje de query. Y esto crea un paradigma de diseño que es muy conciso y eficiente, bastante más que REST, y por eso se prevé que un conjunto grande de aplicaciones pasen de utilizar una arquitectura REST a utilizar GraphQL como tecnología de comunicación y de diseño de interfaces con el servidor. El código HTML, con el estado de la interacción de un cliente, puede guardar además parámetros en sus hiperenlaces. Son variables de un solo uso de la aplicación de servidor que vuelven a él al hacer clic en ese enlace. Se suelen denominar también parámetros ocultos porque no son visibles al usuario en lo que muestra el navegador, pero sí que están en el código HTML que guarda ese navegador. Se guardan de tres formas: en la ruta, de textos clicables y formularios, en el query, también de textos clicables y formularios, o en cajetines especiales de inputs type hidden que definen un parámetro que no es visible al usuario, pero que volverá al servidor al enviarlo. Aquí lo ilustramos con el quiz de quien inventó el web, con un parámetro oculto que está en el query de un texto clicable. Esta primitiva renderiza el formulario que nos permite tratar de adivinar quién inventó el web. Si tecleamos aquí una respuesta y la enviamos, se envía a la aplicación de servidor. El cliente pasa a estar en este estado, es decir, carga esa página web que tiene un parámetro oculto en el hiperenlace try again, porque ese parámetro oculto lleva lo que se tecleó en este primer intento para que al hacer clic aquí se envíe la misma primitiva con la que se renderizó el cajetín vacío, pero en este caso con el parámetro oculto que lleva lo que se tecleó en el intento anterior, de forma que la aplicación de servidor sepa que debe inicializar el cajetín con lo que se tecleó en ese primer intento que no era correcto, para que el usuario lo vea y pueda tratar de ver en qué falló. Una cookie es una variable de un servidor guardada en un cliente. Incluye el nombre de esa variable, el valor que guarda y la fecha de expiración a partir de la cual desaparecerá del cliente. Está asociada a un origen, el dominio, el puerto y la ruta del servidor que la configuró, y solo vuelven a ese origen. Se configuran y envían como parámetros de las cabeceras HTTP y su tamaño no puede exceder de 4 kilobytes. El servidor configura sus cookies en las respuestas a un cliente con el parámetro setCookie. Y un servidor solo recibirá las cookies suyas, las que él ha configurado, pero no las de otros servidores. El cliente envía en cada solicitud a un servidor las cookies que ese servidor configuró y que no han expirado todavía en el parámetro cookie. Aquí tenemos un ejemplo en el que este cliente envía una solicitud y el servidor en la respuesta le configura la cookie x igual a Eva que no existía en el cliente. A partir de ese momento todas las solicitudes devuelven la cookie y en este momento el servidor con el parámetro setCookie lo que hace es cambiar el valor que contiene esa cookie y a partir del momento le volverá Pete en vez de Eva. Aquí tenemos un ejemplo de cabecera de una respuesta a la que se le han añadido los dos parámetros para configurar estas dos cookies, la cookie it y la cookie user. Y aquí un ejemplo de cabecera de una solicitud a la que se le añaden las cookies que están volviendo al servidor que las configuró. Algunas funcionalidades, como la autenticación de usuarios, necesitan conocer al cliente con el que se interacciona. Esto se hace con la sesión, que es la secuencia de transacciones con un mismo cliente.
El servidor gestiona la sesión, tal y como muestra este ejemplo de aquí, con una cookie de nombre seed habitualmente y con un almacén de sesiones que está en el lado servidor. La cookie seed, acrónimo de Session Identifier, contiene el identificador único de cada cliente en el servidor, que el servidor configura en la respuesta a la primera solicitud que recibe de ese cliente, de forma que llegue en todas las solicitudes posteriores e identifique al cliente que lo ha enviado. Suele estar cifrado por motivos de seguridad. Además está el almacén de sesiones activas que guarda los datos de un cliente asociándolos a su seed. Está en el lado servidor para minimizar el tráfico, porque de esa forma cliente y servidor solo necesitan intercambiar este identificador. El store además borra las entradas de los seeds inactivos para minimizar su tamaño. Suele gestionarse en una base de datos donde la clave maestra es la seed, a través de la cual se accede a toda la información asociada a ese usuario en esa sesión. Y por supuesto el servidor puede tener configuradas otras cookies en el cliente.